Entonces, introducción a la bioquímica es la ciencia que estudia la composición química del cuerpo humano. ¿Ya? Es la ciencia que nos dice cómo está formado nuestro cuerpo. Ya nos va a decir qué composición química tiene nuestro cuerpo, pero además de todos los demás seres vivos, ya que como ven, la bioquímica estudia la composición química de todos los seres vivos. Y podemos decir tal vez, ¿por qué necesitamos saber de los demás seres vivos y no solamente de nuestro cuerpo? Porque, como van a ir viendo más adelante, como vamos viendo la materia, nosotros somos lo que comemos. ¿Ya? Así que su cuerpo, las moléculas que ustedes tienen, las hemos sacado de algún otro ser vivo que nos hemos comido. ¿Ya? Entonces, necesitamos saber la composición química de los otros seres vivos también. ¿Ya? Además de eso, nos va a decir no solamente la composición química, sino las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro cuerpo. ¿Ya? Esas reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro cuerpo, ya sería lo que estudia la bioquímica. Entonces, fíjense, estudia dos cosas. ¿Qué componentes y qué reacciones tiene? Y eso la divide a la bioquímica en dos partes. La bioquímica descriptiva y la bioquímica dinámica. Ya la descriptiva es la que nos va a escribir molécula por molécula. Nos va a decir, hay estas moléculas, tiene estas características, se encuentra en tal lugar, etc. ¿Ya? Bien, entonces sería la descriptiva, que en realidad es la mayor parte de lo que podemos lo que vamos a ver, perdón, en la materia. ¿Ya? Lo que vamos a ver es descriptiva. Vamos a hablar de las moléculas, dónde están, etc. ¿Ya? Y la bioquímica dinámica será la que estudia las reacciones químicas. ¿Ya? Entonces, es importante también conocer este aspecto. ¿Ya? Bien. Entonces, eso sería la bioquímica. Bien, vamos a ver ahora lo que es el organismo como máquina transformadora de energía. ¿Ya? ¿Ya? Y para esto, ya tenemos que entender lo siguiente. ¿Ya? Todo en la naturaleza es energía. Todo, incluso lo que se considera materia. ¿Ya? Actualmente tenemos esa idea. Lo que pasa es que antiguamente los físicos, porque los que estudian esto son los estudiantes de física, ya los físicos definían lo que existe en la naturaleza como la energía y la materia. O sea, la naturaleza estaba formada por materia y energía. ¿Ya? Sin embargo, con los últimos estudios sobre moléculas a nivel submolecular, se ha descubierto que incluso las partículas de materia son energía. Por lo tanto, actualmente sabemos que todo lo que existe es energía. ¿Ya? Sucede que todos los fenómenos que ustedes conocen no son nada más que la expresión de un cambio energético. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, muchos fenómenos que conocemos nosotros como el viento, el movimiento del agua, la luz, sonido, etc., no son nada más que expresiones de un cambio energético. Cuando la energía cambia de una forma de energía a otra forma de energía, ya entonces ocurre un fenómeno. ¿Ya? Y la vida no está fuera de eso. Sucede que desde el punto de vista de la bioquímica, la vida no es nada más que expresión de un cambio energético. Y eso es interesantemente ya así. ¿Ya? Sucede que desde el punto de vista de la bioquímica, nuestro cuerpo no es nada más
que, como dice ahí, una máquina transformadora de energía. Ya, nada más. Máquina transformadora de energía. ¿Listo? Bien. Para entender eso, hay que entender lo que vamos a ir viendo ahorita. Ya van a entender por qué, desde el punto de vista de bioquímica, simplemente todo se considera una máquina. ¿Ya? Y puede que no esté lejos de lo que en realidad somos. Simplemente una máquina que trabaja en base a energía, que no sabemos qué es. Y podemos ahí incluso divagar hasta la parte espiritual, ¿no? El alma y todo lo demás. Bien. Entonces, desde el punto de vista de bioquímica, existen dos tipos de seres vivos. Ya, los seres vivos llamados autótrofos, ya, y los seres vivos llamados heterótrofos. Ya, los heterótrofos. Estos seres vivos llamados heterótrofos, perdón, los autótrofos primero. Los autótrofos, los seres vivos que pueden sintetizar sus propias moléculas a partir de moléculas muy básicas. ¿Ya? Entonces, en este grupo estarían lo que son las plantas, las algas y las bacterias. Ya lo puse ahí en chiquitito. Dice las plantas, las algas y las bacterias. ¿Ya? Bien, lo que hacen este grupo de seres vivos van a hacer, lo que van a hacer es agarrar moléculas sencillas que se pueden encontrar fácilmente, como lo que ven ahí, lo que sería el dióxido de carbono y el agua. Y el dióxido de carbono lo obtienen en el aire, ¿ya? En el aire, el dióxido de carbono es abundante, ¿ya? Entonces pueden sacar del dióxido de carbono del aire, y el agua lo pueden obtener, en caso de las plantas, del suelo, ¿ya? Y de las algas del agua que los rodea, ¿no? ¿Ya? Sí, el audio también se entrecortó, pero a ver, ya lo he escrito y supuestamente ya está mejor. A ver, vamos a ver. Bueno, entonces, como decía, los autótrofos van a usar estas moléculas. Dióxido de carbono lo sacan del aire y las algas lo sacarían del agua mismo, ya que hay disuelto ahí también dióxido de carbono. ¿Ya? Ahora, pero no basta solamente con que capturen estas dos cosas, sino que para poder hacer que el dióxido de carbono del aire reaccione con el agua, se necesita energía. Y aquí yo lo representé con una estrellita. ¿Ya? El dióxido de carbono y el agua se combinarán solamente si yo le meto energía. Esa reacción química es la que han escuchar hablar ya como fotosíntesis, ¿no? Han escuchado hablar que lo usan en cuanto a las plantas, la fotosíntesis, que lo que hacen ahí en realidad es poder juntar dióxido de carbono y agua, pero para poder hacer esa unión se necesita meter energía, ¿ya? Y una vez que se mete energía y se une dióxido de carbono con agua, vamos a obtener una molécula más compleja que se llama glucosa, que es la base de la vida, ¿ya? La glucosa, ¿listo? Bien, y también, como ven, se libera oxígeno. Por eso vamos a hablar de que las plantas son las que nos proveen el oxígeno, ¿ya? Al aire, ¿no? Bien, ahora, lo que ha pasado ahí en esa reacción química es simplemente que han convertido una forma de energía, que está aquí con la estrellita, en otra forma de energía que sería la glucosa. Entonces lo que se ha hecho es modificar la energía, ¿ya? La energía solar, que es la que llega hacia las plantas o las algas, se la ha convertido en energía química. La glucosa, por si acaso,
es energía química, igual que la gasolina y otros energéticos. Entonces, es energía en forma química, ¿ya? Ahora, esta energía, por lo tanto, ya se ha transformado, y es lo que hizo esta reacción química. Pues decía que la vida no es nada más que expresión de un cambio energético. Al cambiar energía solar, energía química, es lo que le da vida a esa planta. ¿Ya? Ahora, esa planta va a usar esa glucosa que ha fabricado para muchas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, la puede guardar, como ven, aquí dice almacén, ¿no? En forma de almidones y lípidos, y la puede usar para mantenerse viva cuando no hay energía solar, o sea, las noches, los días nublados, etcétera, ¿no? En ese caso, cuando necesita energía, hace la reacción química al revés. Como ven, combina glucosa más oxígeno y eso lo combinaría liberando energía, que sería la que usa para mantenerse vivo, y libera dióxido de carbono y agua. Entonces, por ese motivo, escuché hablar que las plantas en el día producen oxígeno y en la noche producen dióxido de carbono. Se dan cuenta, es la misma reacción, solamente que cambia de dirección. ¿Ya? Ahora, como producen mayor cantidad de glucosa, lo que pudiesen consumir en una noche, entonces les sobra glucosa. Y estas plantas y algas van a usar, por lo tanto, esa glucosa para fabricar su estructura, lo que es una molécula mayor, que ya vamos a ver también más adelante, es la celulosa, que es lo que ustedes conocen como madera. Ya de repente un arbolito, han visto que su tronco está formado por madera, y esa madera es celulosa. La madera de sus muebles es celulosa. Y ya saben de dónde viene, de la unión de glucosas que se fabricó a través de esta reacción química. ¿Ya? Entonces, una plantita, cuando se muera, debe ver que se seca y se queda amarilla, ¿no? Lo que ha pasado es que todas las células ya se han muerto y se ha deshecho todo lo que tenía y solamente queda la celulosa, lo que es la madera. ¿Ya? Bueno, entonces, eso sería lo que hacen los autótrofos. ¿Ya? Ahora, hay otro grupo de seres vivos que serían los heterótrofos, que serían todos los demás que no hablamos en este grupo. Bien. Los heterótrofos, entonces, son seres vivos, y ahí estamos incluidos nosotros, otras plantas, otros animales, insectos, hongos, bueno, y cualquier otro que no está en lo que hemos visto que eran plantas, algas y bacterias. ¿Ya? Bien. Entonces, los heterótrofos lo que van a hacer es, hacen, si se fijan, la misma reacción química, pero el problema, lo que los hace diferentes, es que solamente pueden hacerlo en una dirección. Si nosotros miramos el anterior grupo, van a ver la dirección de la flecha. Miren, aquí solamente viene una dirección. En cambio, si ustedes ven acá, fíjense que están en las dos direcciones, como pueden ver, ¿ya? Y esa es la gran diferencia. ¿Ya? Entonces, estos seres vivos hacen la misma reacción, pero en una sola dirección. Y como pueden ver, lo que ellas hacen es combinar glucosa más oxígeno, que es lo que también las otras pueden hacer, ¿ya? Y liberan dióxido de carbono y agua, ¿ya? Pero ellas no pueden hacer a la inversa, o sea, ellas no pueden fabricar glucosa. Por lo tanto, estos seres vivos, para poder vivir, necesitan obtener glucosa. ¿De quién? De otro ser vivo. ¿Ya? Por eso se comen a los seres vivos. Por eso ustedes se comen el arroz, la lechuga, el plátano, la vaca, el pollo, etc. ¿No? Todo lo que ustedes comen es para sacar esta molécula, que es la molécula que nos mantiene vivos. Ya no se olviden. Esa molécula es la que nos da la vida. ¿Ya? Entonces nosotros consumimos glucosa. En nuestro cuerpo, nuestras células combinan esa glucosa con oxígeno y producimos dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono lo botamos en la respiración. El agua lo usamos dependiendo de nuestros requerimientos. Pero al hacer esta reacción química, como pueden ver, liberamos energía. Que aquí yo la energía, como siempre, se la represento con una estrellita, ¿no? Entonces, ahí arriba. Liberamos energía. Pero
aquí está otra diferencia. No liberamos tampoco la misma energía que se usó para fabricar la glucosa, sino diferentes formas de energía. Entre esas formas de energía, tenemos, por ejemplo, al movimiento. ¿Ya? El movimiento, por si acaso, es una forma de energía, se llama energía dinámica. ¿Ya? El calor, ¿ya? El calor es otra forma de energía, se llama energía calórica. ¿Ya? La luz es otra forma de energía. La electricidad es energía. Incluso las moléculas, cuando se mueven, producen lo que se llama energía cinética. ¿Ya? Entonces, ya hay muchas formas de energía. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que se va a hacer es convertir energía química, que no sé bien que se había dicho que la glucosa es energía química, ¿ya? En otras formas de energía. ¿Ya? Bueno, ahora, estas otras formas de energía son varias, pero nuestro cuerpo, por ejemplo, produce, bueno, y la mayoría de los seres vivos producen como principal energía el calor. ¿Ya? Su cuerpo mantiene temperatura gracias a esta reacción química. Botamos calor. ¿Ya? También hacemos movimiento, así que también tenemos energía dinámica, ¿no? Convertimos esa energía química, glucosa, en movimiento. También producimos electricidad, ¿sí? A nivel corazón, músculos y cerebro, producimos electricidad para ese trabajo. Las voy a ver en fisiología, o si no lo han visto, ya lo van a ver, ¿no? Ahora, hay animales que pueden producir grandes cantidades de energía. No sé si han visto alguna vez documentales o lo han visto en vivo. Las anguilas eléctricas, por ejemplo, producen suficiente electricidad como para dejarnos inconscientes a un adulto o un niño, incluso pueden producir la muerte, ya depende del tamaño. Y también producimos energía lumínica, ¿ya? Eso es luz, ¿no? Producimos luz. Ustedes de repente me dirán, ¿y dónde producimos luz? ¿No? Bien, antes de explicarles dónde nosotros producimos luz, primero algunos animalitos también producen luz, ¿no? Entre esos tenemos a lo que son las luciérnagas, por ejemplo, que no verá una vez, producen energía lumínica, luz. Algunos animales abismales, que así se les llama a algunos pescados que viven en lo más profundo del océano, ¿ya? Los abismales, ¿ya? Esos animales producen luz para diferentes objetivos, ¿no? Para poder ver su presa, otros para asustar, otros producen para poder usar como cebo, atraer así a otros animales y comérselos, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay seres vivos que producen luz. ¿Ya? Ahora, ¿nosotros producimos luz? Pues sí, interesantemente, sí producimos luz. Ahora, sin embargo, ¿por qué no nos vemos brillando? ¿No? Porque si les digo que producimos luz, deberíamos vernos brillando. ¿Ya? Y no me refiero a su luz espiritual, por si acaso, sino luz, de verdad. Bueno, sucede que nuestro cuerpo produce luz en lo que se llama rango infrarrojo. Nosotros producimos luz en lo que es el rango infrarrojo. ¿Ya? Sucede que la luz está formado por ondas, ¿ya? A ver, ¿no se acuerdan de eso de física? Ya, eso depende de la vibración de su frecuencia, ¿ya? Ahora, a ver, vamos a ver acá.
Sucede que la energía en la naturaleza vibra a diferentes rangos de onda, ¿no? ¿Ya? Y esto produce diferentes formas de fenómenos, ¿ya? Ahí te lo vamos a mostrar, pero en un ratito. Aquí está. Bien, entonces, como ven, eso que ven como onda son la vibración que ocurre en todas las moléculas que existen en la naturaleza, ¿no? Y dependiendo de esa vibración de las ondas a mayor o menor frecuencia, ocurren diferentes cosas, ¿no? Y él está mostrando que ocurre a diferentes vibraciones, frecuencia y vibración. Bien, entonces, como él mencionaba, la luz vibra a una frecuencia específica, ¿ya? Y aquí le estaba mostrando cómo las diferentes frecuencias representan algo, ¿no? Ya, como ven, las altas frecuencias están ciertas radiaciones, como los rayos gamma, rayos X, etcétera, ¿no? Y hacia las más bajas frecuencias tenemos las ondas de radio, televisión, microondas, etcétera. Se llaman ondas cortas. La luz, como ven, está en una pequeña partecita de esta frecuencia, ¿ya? Y ahí está lo que le llamamos espectro visible y parte del espectro no visible, ¿ya? Justamente el diferente punto de frecuencia representa también diferente color, ¿ya? Ahora, sucede que los dos extremos de la onda de la luz no podemos verlos, ¿no? Lo que es el extremo ultravioleta y el extremo infrarrojo. Nuestros ojos no pueden ver esa parte. La luz visible solamente es una partecita, ¿ya? De lo que nosotros podemos ver. Pero hay animales que sí pueden ver los otros rangos, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos ver el infrarrojo, que es la parte más baja de la onda de la luz, el infrarrojo. Ya sucede que nosotros producimos luz en el rango infrarrojo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, una víbora, la víbora, sus ojos pueden ver el infrarrojo. Nosotros no podemos, pero la víbora sí. Significa que en la noche una víbora les va a ver a ustedes muy bien. En cambio, nosotros no la vamos a ver a la víbora. Ya, ella nos ve, pero nosotros no. Ya, eso se debe a que ellos pueden ver el infrarrojo. Ahora ya saben que ustedes botan luz, les hago infrarrojo. ¿Ya? Pero como nuestros ojos no pueden ver, entonces no nos vemos nosotros en la noche, ¿ya? Claro que con tecnología, ya actualmente se ha podido conseguir que podamos ver el rango infrarrojo a través de unos lentes especiales que justamente se llaman los lentes infrarrojos, que lo han de ver que se usan los militares en las películas, han de ver, ¿ya? Son diferentes tipos de lentes que pueden ver lo infrarrojo y por lo tanto pueden ver en la oscuridad, ¿ya? Como nuestro cuerpo produce, se verían así como ven en esa imagen, ¿no? Lo que nosotros producimos como luz. Bien, eso para que sepan que nuestro cuerpo produce diferentes formas de energía, ¿ya? Ahora, esa energía es la que sale de nuestro cuerpo, ¿ya? Y para poder producir eso, tenemos que consumir glucosa. Si se han dado cuenta, el hecho de que podamos movernos, produzcamos electricidad en el cerebro para pensar, etcétera, es lo que hace que nosotros tengamos conciencia de que estamos vivos, ¿ya? Y para poder liberar esa energía, necesitamos consumir glucosa y oxígeno, ¿ya? Ahora, lo que ha hecho nuestro cuerpo básicamente es convertir energía química, que eso es la glucosa, en otras formas de energía, ¿no? Por lo tanto, igual que los anteriores, somos una máquina transformadora
de energía, ya que transformamos energía química en otra forma de energía. Y al hacer eso, expresamos lo que le llamamos vida. ¿Ya? Pero ya entienden por qué, desde el punto de vista de bioquímica, nuestro cuerpo simplemente es una maquinaria, que lo que hace es transformar energía. ¿Ya? Y esa reacción química que estoy poniendo ahí es la reacción química que nos da la vida. Ya, no se olvide, es la que nos da la vida. ¿Ya? Bien, después de esta reacción química, nosotros además de energía, vamos a producir dióxido de carbono, que es lo que botamos a respirar. Pero también, no toda la glucosa que consumimos lo usamos para esto. Parte de eso se va a sobrar y la vamos a guardar. Y la vamos a guardar en forma de glucógeno y en forma de lípidos. ¿Ya? Que ya vamos a ver más adelante qué es todo eso. Ahora, por lo tanto, están viendo, los autótrofos no necesitan comerse a nadie. Simplemente necesitan estar en un lugar que les llegue el sol y ya. Que es lo que hacen las plantas y las algas. En cambio, estos heterótrofos, para poder vivir, necesitan comerse a alguien. Y para eso necesitan comerse a un autótrofo. Y lo interesante es que también tienen que comerse entre ellos. En otras palabras, una vaca, por ejemplo, es un heterótrofo. Y para poder vivir tiene que comerse el pasto, que es un autótrofo. Entonces come el pasto. Pero un tigre se tiene que comer a una vaca para sacarle la energía. ¿Ya? Nosotros nos comemos a las plantas, a los animales. Entonces, ¿ya para qué? Para obtener glucosa. La glucosa es como la moneda del mundo natural. ¿Ya? Es la que nosotros buscamos sacar al consumir otro ser vivo. Cuando nosotros incluso morimos, los gusanos, los insectos que nos comen, ¿ya? Están sacándonos glucosa para mantenerse vivos. ¿Ya? Entonces, es la molécula de la vida. Ahora, no sé si han escuchado hablar de los diabéticos. Ya pueden escuchar hablar que del diabético, por ejemplo, unos problemas es que su glucosa está elevada en la sangre, ¿no? Y pues le empiezan a prohibir consumir glucosa, ¿ya? Ahora, están viendo ustedes que la glucosa es la fuente de la vida. ¿Qué opinan entonces en cuanto a esa prohibición? ¿Ya? Bien, para eso, para que me respondan a esa pregunta, voy a dejar la pregunta en el Classroom, ¿ya? Una pregunta para que ustedes respondan, ¿ya? Puntaje, no sé si le pondré puntaje, dependerá de su participación, ¿ya? Así lo vamos a dejar. Así que si la participación es buena, tal vez le ponga puntaje. Y si es pobre, tal vez solamente a los que participaron les ponga puntaje, ¿ya? Así que vamos a dejar en el misterio. Pero es una pregunta que pueden ir respondiendo, ¿ya? Entonces la voy a ahorita compartir y veremos qué pasa, ¿ya? Yo ya conozco la respuesta a eso, obviamente, pero voy a esperar a que ustedes me la respondan. Ahí está, ya la estoy compartiendo. Bien, entonces ya mañana veremos sobre esa pregunta. Seguiremos viendo en bioquímica. Desde el punto de vista de la bioquímica, todos los seres vivos formamos también una unidad, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que todos los seres vivos ya estamos formados de la misma manera. Es algo así como su cuerpo de ustedes. Ustedes saben muy bien que su cuerpo está formado por muchas células, ¿ya? Y todas estas células, si son diferentes cada una por si acaso, ya hacen su trabajo con el único objetivo de mantener vivo a nuestro cuerpo. Ya todas las células de su cuerpo, su objetivo es mantener vivo a nosotros. Y lo interesante es que cada célula en su cuerpo es un individuo, es como si fuese otro ser vivo. Y eso lo hace más interesante. Si ustedes se dan cuenta, su cuerpo
es como un mundo formado por muchos otros seres vivos, ya muchos otros seres vivos, que son nuestras células. Ahora, si ustedes ven esa analogía y lo llevamos a todo lo que es el planeta, cada ser vivo en el planeta tiene como objetivo mantener a toda la vida del planeta. ¿Ya? Podemos comparar, si ustedes quieren, como si cada ser vivo de la naturaleza es como cada célula de su cuerpo. Y su objetivo es mantener la vida. Y lo interesante es que es así. ¿Ya? Justamente eso lo han de ver en ecología, el equilibrio que necesitamos tener de un tipo de seres vivos a otro tipo de seres vivos. ¿Ya? Y que todos se necesitan. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de la biología, toda la vida del planeta es una sola unidad, como si nosotros formásemos parte de un organismo mayor. Y eso lo demuestran a nivel molecular, ya que todos los seres vivos estamos formados de los mismos componentes. Por eso aquí incluso nos están mostrando cuáles son los componentes básicos. Fíjense, nos dice los elementos básicos ya de todos los seres vivos son 4, que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Son 4 elementos, ¿ya?, que forman a todos los seres vivos en el planeta. Bueno, por lo menos los que conocemos. ¿Ya? Los que conocemos. ¿Listo? Bien. Entonces, a estos elementos, por lo tanto, se les va a llamar los bioelementos, los que forman parte de la vida. ¿Ya? Ahora, los elementos biógenos son los mismos, pero el concepto es diferente. Ya el bioelemento se refiere a los que forman parte de los seres vivos. Biógenos a los que dieron origen a la vida. Y lo interesante es que estos 4 elementos también son los que se ha visto que dieron origen a la vida. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, que eso todavía no lo sabemos, esos 4 elementos se juntaron para formar todas las moléculas que necesitamos para vivir, como el agua, los carbohidratos, la glucosa mismo, que hablábamos hace rato, dióxido de carbono, proteínas, grasas, etc. Ya todos los compuestos que forman la vida están formados por esos 4 elementos. ¿Ya? Ahora, así como usamos los mismos elementos, usamos los mismos compuestos químicos. ¿Ya? Los mismos compuestos químicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué compuestos químicos usamos? ¿Ya? Usamos al agua, que en realidad es el compuesto más abundante en nuestro cuerpo. ¿Ya? A los aminoácidos, que son los que forman las proteínas, que por cierto, los aminoácidos también los fabrican las plantas y las algas, y cuando nosotros consumimos a ellos, les sacamos los aminoácidos para poder fabricar nuestras plantas, perdón, nuestras proteínas. Ya, la glucosa, que ya están viendo que viene de las plantas, los ácidos grasos, que luego forman los lípidos, los aceites, las mantecas, que también se originan a partir de la glucosa y que también los tienen principalmente las plantas. ¿Ya? Y una molécula que la tienen todos los seres vivos, que es el ADN. ¿Ya? El ADN, que han escuchado hablar, es la que guarda la información genética de cada individuo, la información de lo que es a nivel químico. ¿Ya? Y aquí viene lo interesante, por eso lo que dice la bioquímica de que todos somos una unidad. ¿Ya? Que sucede que todos los seres vivos compartimos material genético. ¿Ya? En otras palabras, todos tenemos los mismos genes, solamente que algunos seres vivos tenemos mayor cantidad, otros tienen menor cantidad y los compartimos. Ya, fíjense, cuando queremos estudiar, por ejemplo, el ojo, ya sucede que hay una mosca que es la mosca de la fruta, ¿ya? Que tiene el mismo gen que nosotros usamos para codificar una célula
en el ojo, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos estudiar esta particular función del ojo, podemos estudiarla con la mosca de la fruta, ya que tiene un gen muy parecido al nuestro. Bueno, ya no es muy parecido, el mismo gen, ¿ya? Pero para esa célula. Ahora, si nosotros vamos diferenciando con los otros seres vivos de la naturaleza, tenemos que compartimos una parte de nuestro código genético con cada ser vivo del planeta, ¿ya? Sucede que el ser humano, entre seres humanos, tiene un parecido del 99,99%. O sea, la diferencia entre humanos es de 0,01% entre humanos. ¿Ya? Ahora, los simios, ya, los chimpancés, tienen un parecido genético con nosotros del 96%. En otras palabras, fíjense, lo que nos hace humanos es 4%. Después, todo lo demás es igual que el chimpancé. Ya nos parecemos bastante a los chimpancés. ¿Ya? Y así, tenemos un porcentaje con cada ser vivo del planeta. Obviamente con la planta es lo más mínimo porque son mucho más lejanos genéticamente que nosotros. Pero aún así, compartimos, como si fuésemos, si ustedes quieren, familia, así como ustedes comparten con sus padres la parte genética, con sus hermanos, tíos. Lo interesante es que también compartimos genética con cada ser vivo del planeta, de lo cual hace que nos diga que venimos de un ancestro común, y eso es lo que actualmente se sabe. Ya, por eso, desde el punto de vista de la bioquímica, es que dice que todos formamos una unidad, ¿ya? Porque todos somos, igual que las células de nuestro cuerpo, que compartimos genética y hacemos una función para mantener vivo nuestro cuerpo. Lo mismo, todos los seres vivos del planeta compartimos genética y hacemos alguna función para mantener la vida en el planeta. Claro que eso, ustedes saben que ahora es discutible porque el ser humano muchas veces no pelea por mantener la vida, sino por destruirla. Pero bueno, eso son otras cuestiones. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a ver ahora ya algo un poquito más específico. Vamos a ver la composición química del ser humano. ¿Ya? El ser humano entonces va a tener sus constituyentes, que son, antes de hablar de los compuestos, vamos a hablar primero de los elementos, las moléculas más básicas que nos componen. ¿Ya? Entonces los elementos constituyentes del cuerpo humano, ¿ya? Se van a dividir en tres grupos. ¿Ya? Los elementos primarios, secundarios y los oligoelementos. ¿Ya? Hablaremos primero de los primarios. Ya, los elementos primarios son los que se encuentran en mayor cantidad en el organismo, ¿ya? Pero al ser que se encuentran en mayor cantidad, se convierten en esenciales, ¿ya? Para la vida. En otras palabras, si son los más abundantes, obviamente son necesarios para que podamos vivir, ¿ya? ¿Cuáles son esos? Si ustedes se fijan, son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, los mismos que hace rato veíamos como bioelementos, el famoso chon, ¿ya? Pero le vamos a aumentar calcio y fósforo, ¿ya? Entonces, esos son los 6 elementos primarios. Entonces, obviamente, no nos pueden faltar para vivir, ¿no? Ahora, luego tenemos los elementos secundarios, que estos ya se encuentran en poca cantidad, ¿ya? Pero la diferencia con el otro grupo, que son los oligoelementos, es que son medibles, o sea, hay poca cantidad, pero podemos medir cuánto, ¿ya? Lo que diferencia con los oligoelementos que cuesta medir o no se puede medir, ¿ya? Porque son muy poquititos, ¿ya? Entonces, se encuentra en poca cantidad, pero además de eso,
son esenciales. Eso significa que si me faltan, me muero, ¿no? Entonces, los necesito, aun cuando en poca cantidad. ¿Cuáles son? El sodio, el potasio, el cloro, hierro, azufre, perdón, y magnesio. ¿Ya? Ahora, ¿por qué son necesarios para vivir? Por ejemplo, lo que es el sodio, el potasio, el cloro y el magnesio, estos 4, se usan para la función muscular, para la función cardíaca y neurológica. Ya, por lo tanto, si el corazón, perdón, si es que alguno de estos 4 estuviese bajo, el corazón no pudiese funcionar. Ya, se pararía de alguna manera y nos moriríamos. Por eso son necesarios para vivir. Lo mismo para el sistema nervioso. El hierro, que han debido escuchar hablar, que lo usamos para transportar oxígeno en la hemoglobina. Por lo tanto, también necesario para la vida. Y el azufre, que lo vamos a usar para sintetizar algunas proteínas. ¿Ya? Y por lo tanto, también necesarios para la vida. ¿Ya? Bien. Entonces, esos serían los elementos secundarios. Luego tendríamos lo que son los oligoelementos. ¿Ya? Son los que se encuentran en cantidades tan pequeñitas que son muy difíciles de medir. Es a veces difícil saber cuánto tenemos. Entonces, los resultados del laboratorio salen simplemente rastros, lo cual significa que hay, pero como es tan poquitito, no se puede cuantificar. ¿Ya? Esos son todos los oligoelementos. Actualmente sabemos que estos oligoelementos son necesarios para vivir. ¿Ya? O sea, cumplen una función, perdón. Ya como dice ahí, sabemos que cumplen funciones importantes. ¿Ya? En otras palabras, si nos falta alguno de estos, no nos vamos a morir, pero algo va a pasar. ¿Ya? Por ejemplo, el primero, el yodo, está ahí primerito, lo necesitamos para poder producir hormonas en la glándula tiroides. Si nos falta yodo, no nos vamos a morir, pero vamos a producir muy poca hormona y eso va a hacer que la glándula, para tratar de fabricar más, se crezca. Ya es lo que le llamamos el famoso bocio, ¿no? O coto, que le dicen ya más tradicionalmente, ¿no? Les crece aquí una bola en el cuello. Ya, y eso es porque nos está faltando yodo. Podemos vivir toda la vida, pero obviamente no vamos a vivir bien, vamos a estar incómodos, ya esa bola va a molestar, y además que la eficiencia hormonal va a hacer que estemos lentos, ya tomamos más, etcétera. ¿Ya? Luego estaría el flúor, que el único lugar donde usamos flúor son los dientes. Entonces, en los dientes se usa el flúor para construir el esmalte. Si nos falta flúor, nuestros dientes se van a volver muy frágiles y se van a romper fácilmente y los vamos a ir perdiendo. Saben muy bien que podemos vivir sin dientes, pero no es bonito vivir sin dientes. Ustedes saben que son necesarios, pero podemos vivir sin eso. ¿Ya? Entonces, como ven, no nos quita la vida, pero sí nos afecta una función. Y lo mismo con cada uno de estos en diferentes aspectos. Ya, por ejemplo, el zinc, para no alargarlo mucho, el cuerpo humano lo usa para estabilizar la función de los glóbulos blancos, por lo tanto actúa como un mecanismo de defensa. Si nos falta zinc, nuestro sistema inmune va a estar más débil, ¿ya? Y también se usa para producir secreciones a nivel genital, ¿ya? Las secreciones genitales necesitan, para producirse en cantidad, también necesita buena cantidad de zinc, ¿ya? ¿Y por qué en la región genital es importante? ¿Ya? En el caso de la mujer, por ejemplo, durante el embarazo, de lo que es la cavidad uterina a lo que es la vagina, ya el conducto cervical es un conducto muy cortito, ¿ya? Y fácilmente las bacterias pueden subir y atacar al niño, ¿ya? Incluso a veces produce una enfermedad que se llama corioamnionitis, que puede terminar matando al niño, ¿ya? Ahora, para evitar eso, las secreciones vaginales producen zinc. Bueno, no producen, botan zinc junto con la secreción, ya que el zinc tiene propiedades antisépticas, frena
el crecimiento de las bacterias. De tal manera que así evita que ataque al niño. Por eso el zinc es muy valioso durante el embarazo, ya para proteger al niño. En el caso del hombre, ya el zinc necesita que esté en el semen para que los espermatozoides puedan vivir más tiempo. Sucede que en la vagina hay bacterias que atacan a los espermatozoides y los pueden terminar matando y destruyendo, ¿ya? Entonces el semen va a venir con zinc para frenar el ataque de las bacterias. Y así los espermatozoides tengan mejor probabilidad de sobrevivencia, ¿ya? Ahora, están viendo que es importante para la reproducción, el zinc, ¿ya? Interesantemente, y esto ya es una teoría mía porque no la encontré en un lado, ya sucede que hay alimentos que son la cebolla, el ajo, el chocolate, el maní, los mariscos, ya que este grupo de alimentos que les acabo de mencionar también se los conoce como alimentos afrodisíacos, ya si los van a encontrar por ahí. Ya la palabra afrodisíaco significa que estimula al sexo, ya, pero ya es probado que si bien se consideran afrodisíacos, no porque comas más cebolla vas a tener más ganas de tener sexo, eso no pasa, ¿ya? Y tampoco por comer más chocolate. Sin embargo, de algún lado tendría que venir ese mito o esa forma de pensar, ¿ya? Sucede que estos alimentos afrodisíacos son ricos en zinc, y ahí está el detalle. Sucede que para producir secreciones necesitamos zinc, están viendo. Ya, por lo tanto, si nosotros consumimos alimentos que son ricos en zinc, voy a poder tener muy buena cantidad de secreciones, lo cual significa que las relaciones sexuales serán más placenteras. En cambio, si no consumo zinc, voy a tener muy poco zinc, por lo tanto, no podré producir mucha cantidad de secreciones y por lo tanto, las relaciones sexuales no serán tan placenteras, ¿no? Entonces, ahí está el detalle. Si bien no estimulan el sexo, pero podemos decir que ayudan en eso, ¿ya? Y como les digo, eso es algo mío porque todavía lo están estudiando, ¿ya? Bien, entonces, ya saben, ¿ya? Esos son los elementos que forman al cuerpo humano. Ahora, esos elementos se van a ir combinando para formar los diferentes compuestos, ¿ya? Y los compuestos que forman nuestro cuerpo son los siguientes, ¿ya? Que en parte ya los hemos visto, pero vamos a repasarlos acá. Entonces, los compuestos que constituyen nuestro cuerpo humano son esos que ven ahí. Ya serían el agua, que es el principal, ya vamos a ver. Por si acaso, el orden que ustedes ven ahí es el orden según cantidad. Yo lo he puesto así. Lo he puesto desde el que es más abundante hacia el que es el menos abundante. ¿Ya? Entonces, agua es el más abundante, por eso está en primer lugar. En segundo lugar estarían las proteínas, ¿ya? Que en realidad están compuestas por aminoácidos. Los carbohidratos, que son los azúcares. Por si acaso, aquí es carbohidratos. Aquí me equivoqué. Eso es T, no es R. ¿Ya? Bueno. Los lípidos, que serían las grasas. Estos 4 son los más importantes, son los más abundantes del cuerpo y son los más importantes. Por eso vamos a verlos. Ya van a ver que en la materia vamos a ir viendo cada una de estas moléculas, ¿ya? Bien, otros compuestos orgánicos, ya hablaríamos de las vitaminas y los ácidos nucleicos, que ahí están el ADN y el ARN. Otros compuestos inorgánicos, tenemos el ácido clorhídrico, por ejemplo, en el estómago producimos ácido clorhídrico para el proceso digestivo, y van a ver también su importancia más adelante. Ácido carbónico en la sangre, junto con el bicarbonato. También en la sangre manejamos fosfatos y bicarbonato junto con el ácido carbónico, como mencionaba. Entonces, también nosotros tenemos esos compuestos inorgánicos en el cuerpo, que nosotros mismos los sintetizamos, ¿ya? Bueno, entonces, nuestro cuerpo estaría compuesto por todo eso, ¿ya? Y ahora están aprendiendo que la vida es energía, ¿ya? Y el hecho de que estemos vivos es porque podemos mover la energía, ¿ya? Bueno, la materia se trata de ver eso. Y el tema, por ejemplo, que nos toca empezar sería agua. Luego vamos a ver proteínas, luego carbohidratos, así, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué haremos acá? ¿Ya? Nos vemos entonces las clases
de mañana. Ya, vamos a continuar mañana hablando entonces de agua. ¿Listo? Bien, se cuidan. Nos vemos mañana. Chao, chicos. Sí, o sea, si vos consumes menos agua de lo que tu cuerpo necesita, te va a hacer daño. Ya, eso es bastante obvio, ¿no? Sin embargo, también hay que entender cuánto es lo que el cuerpo necesita, porque aquí es donde todo el mundo malinterpreta las cosas, ¿ya? Va a escuchar hablar que te dicen que el cuerpo humano necesita 2 litros de agua, ¿no? Lo cual no está mal, está cerca de lo correcto, porque en realidad la cantidad de agua que necesita nuestro cuerpo varía dependiendo de nuestro tamaño, ¿ya? Un cuerpo más grande necesita más agua, un cuerpo más pequeño necesita menos agua, ¿ya? Entonces no lo podemos redondear a todos en 2 litros, ¿ya? Sin embargo, sucede que esa cantidad de agua que te dicen es la cantidad total de agua que debe consumir tu cuerpo. No se refiere, y ahí está la confusión, no se refiere a que consumas agua pura, porque eso es lo que más confunde, y eso en base a la ignorancia la gente incluso hace que hasta te saquen plata por una y otra cosa. Ya, el cuerpo humano, pongámosle en un estándar, necesita más o menos 2 litros de agua, ya sabemos, pero la mayor parte de esa agua ya entró con lo que comiste. Por ejemplo, tu leche, el 90% de la leche es agua. ¿Ya? Si tomas leche, té, café, es agua, tiene agua ahí. Aún lo que parezca seco, tenga agua. El pan tiene agua, la mantequilla tiene agua, la mermelada tiene agua. En tu desayuno, en el almuerzo, tu pan, perdón, tu arroz, tu carne, tu papa, tu lechuga, tu tomate, tienen agua. ¿Ya? Y entre lo que todo que te metiste entre tus alimentos, ya prácticamente consumes casi 1,5 litros de agua. Por lo tanto, lo que te falta realmente es más o menos 1/2 litro de agua, que eso incluso hasta te lo metiste con el mocochinchi que te tomaste en el camino a tu casa. Porque ustedes saben que un mocochinchi es 1/2 litro, ¿no ve? Entonces, ese es el detalle, ¿ya? Si te dicen que tienes que tomar 2 litros de agua pura sobre lo que ya tu cuerpo se ha metido, te estás haciendo daño también. Ese es el error. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de saber que tu cuerpo necesita agua? Sencillo, tu propia sed. Si tu cuerpo tiene sed, te falta agua. Y si no, no te falta, ya no necesitas. Ahora, cosas como lo que es la sequedad de tu piel y las heces secas puede deberse a falta de agua, pero también puede deberse a otras cosas, ya no siempre. La piel, por ejemplo, se puede resecar por muchos motivos, incluso temperatura del ambiente, uso mucho de detergentes, que tu piel no tenga la capacidad de producir grasas, porque la piel, por si acaso, si vos la ves húmeda, en realidad no es que sea tanto húmeda, sino que produce una grasita, ya que es una cera, que la vamos a ver más adelante, ya. Hay personas que su piel ha perdido esa capacidad y por lo tanto se va a resecar más fácilmente porque no tiene esa capa que le protege, ya. En cuanto a las heces, bueno, eso depende de la velocidad a la que pasen por el intestino. Eso lo habíamos visto ya en fisiología, si no lo vas a ver. Ya, cuanto más rápido pasa, menos agua absorbemos y por lo tanto las heces son líquidas. Si pasa muy lento, le chupamos más agua y las heces son duras. ¿Ya? Entonces, eso no pueden ser, podemos decir, indicativos para decir si te falta o no te falta agua. ¿Ya? El mejor indicativo es simplemente el hecho de si tienes sed o no tienes sed. Cosa que es una excepción en los viejitos, la tercera edad, porque los de la tercera edad ya pierden esa capacidad de poder sentir sed, ¿no? Solamente los viejitos, ¿ya? Pero bueno, ya estás viendo. Es muy difícil en realidad saber cuánto de agua puede necesitar tu cuerpo. Tenemos fórmulas que nos sirven para calcular eso por individuo, según tu peso, tu talla, ¿ya? Pero aún así hay muchos factores que pueden hacer que varíe, ¿no? Por ejemplo, la temperatura del aire, vas a perder más agua, la velocidad a la que respiras, si haces ejercicio, tu temperatura, tu proceso mental, etcétera. Entonces, muchas variantes que pueden hacer. Pero ya estás viendo que en realidad no necesitas más agua que lo que tu cuerpo te pide.